Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030, este programa que ya pasó largamente los 8 meses de vida, un programa producido integralmente por el Foro para el Desarrollo de las Ciencias y bueno, que lo tiene como presidente al doctor Miguel Ángel Secchi, al que ya lo saludo con mucha cordialidad. Miguel, buenas tardes. Bueno, un programa cargado de información, así que te dejo al mando del programa. Gracias. Hola Miguel, bueno Jorge, no sé si me estás escuchando, Miguel Sí, no. sí, te Yo estoy escucho escuchando. perfecto. Bueno, el programa es tuyo, Miguel. Bueno, muchas gracias, Horacio, productor general de este programa, que como bien señalás, ya lleva más de 8 meses. Eh, Ricardo Escorbe, ¿cómo estás, Ricardo? Hola Miguel, muy bien, estamos muy bien, gracias a Dios. Acá hoy día con solcito mendocino. Ayer llovió fuertemente, pero hoy hemos recuperado nuestro métier más importante, que es el sol acá en Mendoza. Yo recuerdo que en una época la propaganda mendocina era que si uno de turista a Mendoza y llovía un día, le devolvían el día del hotel. Y sí, viste, no viniste ayer, hoy día tenés que pagar. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy Hola bien, Hugo, ¿cómo estás, hola, Horacio? Hola, ¿cómo están hola todos? Daniel, hola Miguel. Miguel me parece que está con algún temita de Hola, internet. hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Daniel. ¿Estás en la sede de trabajo, Daniel? Exacto, me tocó estar en la farmacia. Sigo con... Alguien tiene que laburar, tiene que estar vendiendo. Claro. A vos, Hugo, a todos, como es, a Miguel y todos los veo siempre, Jorge, siempre en la oficina, ¿eh? Y vos, Pichi, también, ¿eh? Nunca en el Sí, lugar yo de ya trabajo. enseguida me voy a la farmacia, enseguida me voy a la farmacia. Bueno, bueno. No te queda otra, Daniel. Nosotros Tal vamos a cual. terminar así, en el laburo todo el tiempo. Y Tal sí, cual. Yo digo que a mi edad, a los 71 años me voy más a la farmacia que a mi casa, porque acá mi señora me da órdenes y me hace hacer cosas que no sé hacer, así que me voy directamente allá, no quiero quedarme acá en mi casa. ¿tenés 71? ¿Sos del Sí, ¿Estamos 50 o todos? sos del 51? 71, No, digo, ¿sos del 50 o del 51? Yo lo del escucho. 51. Yo soy del 50. Ah, bueno, me lleva un año. Bueno, nos pasa a Perdón, todos, eso nos pasa a todos, Ricardo, que no queremos volver a casa, porque este es el único lugar donde algunas veces nos hacen caso. Ah, Claro. sí, Nunca. claro, Bueno, tenés razón. en tu casa siempre tenés la última palabra, Hugo. Sí Obvio. quería, Sí. sí No, pero quería. tengo perros, así que le doy órdenes a los perros que no todos me hacen caso. Eso también es cierto. buenas tardes, Jorge Ney. Hola Miguel, ¿cómo estás? Me parece que estás con algún temita en internet, ¿no? Sí, yo estoy con un temita de internet que voy a tener que mejorar. El, eh, tenemos pendiente una... Y se colgó. Se colgó, sí, sí, por eso te digo, está con problemas de internet. agradecemos su presencia. ¿Me están escuchando todos? Ahora Nada, sí. recién ahora. Agradecemos a Hugo Magonza su presencia porque tenemos pendiente una síntesis del Congreso de ACAMI, pero a partir del Congreso de ACAMI, que toca todos los temas de actualidad, inclusive un poco más allá, aportando lo positivo de la política y economía general, la presencia de dos destacados doctores de farmacia como Aiscorbe y Alvarado,
y por supuesto nuestro pater familia, el doctor Jorge Neira. Hugo, ¿qué te parece si después vemos qué temas se destacaron en el Congreso y la presencia de los representantes de farmacia? Por ahí de pronto también nos esclarece y ampliamos y tiramos nuevas ideas. Como Adelante, vos Hugo. quieras, Miguel, sos el conductor. Si querés, hago una mini introducción contando cómo fue el Congreso, que va a dar pie para muchos temas, porque el Congreso tuvo que ver con cosas que seguramente se van a hablar hoy durante el programa. Porque obviamente un Congreso de Adelante, Hugo. salud. ¿Me estás escuchando? Perdón, ¿me escuchan Sí, te ustedes? escuchamos bien, te escuchamos Sí, perfecto. todo Eh, perfecto, todo perfecto. Nosotros tratamos de hacer un Congreso de Salud que tenga una mirada amplia en todo tipo, en todo sentido, desde el punto de vista de la política hasta la amplitud de temas, porque nosotros interpretamos, como ustedes saben muy bien, porque esta conversación la hemos tenido más de una vez con casi todos los presentes, de que el sistema de salud está inserto en las políticas públicas de un país y que obviamente lo que le pasa a la sociedad, a la economía y la política impacta perfectamente en forma directa, correlaciona directamente con lo que le pasa al sistema sanitario. Uno no podría imaginar que a nosotros nos puede ir bien si al país no le va bien, ¿no? Estamos hablando de porcentajes muy altos ahora de indigencia, que han crecido, aunque ha bajado la pobreza. Creo que estamos en 36-37% y un número bastante cercano al 40% de informalidad o de trabajo informal, donde cuando uno empieza a buscar cuál es la población que formalmente contribuye a sustentar las actividades de una nación, nos encontramos que estamos, según la última encuesta nacional de hogares, estamos cerca del 40%, o sea que hay un 60% del país que, en términos de habitantes, que necesita del trabajo formalizado de otro, de un 40%. O sea que a esa cuenta ya ustedes se dan cuenta que para lo previsional, para la salud, para la educación y para cualquier otra cosa, hay que ser muy creativo y ser muy eficiente para que los números den. Y realmente a nosotros en este momento estamos viendo los resultados de que no dan. Y en ese contexto, el sistema de salud. Sistema de salud que tocó varios temas. Yo normalmente tengo una inclinación natural al tema de los determinantes sociales, porque creo que el sistema de salud poco puede hacer si los determinantes sociales no están resueltos. Pero también abordó temas propios al funcionamiento del sistema de salud. Una de las partes es que tenemos en claro de que se requiere un modelo de rectoría que hoy no tenemos y que aún así el sistema de salud en el medio de una pandemia se articuló, yo diría, no digo solo porque sería injusto en el comentario, porque hubo una intervención de los ministerios de salud de la nación, de la ciudad, pero hubo mucha colaboración intersectorial entre el sector privado, el sector público y el de la seguridad social en el medio de una crisis estructural como la que nosotros hemos de alguna manera diagnosticado hace tiempo. Y aún así, saliendo de la crisis con dificultades económicas y las que tiene el país, el sistema de salud afrontó y yo diría que los resultados en los tres subsectores fueron muy buenos. Nadie dejó de recibir atención en medio de la pandemia, no nos pasó lo que les pasó a otros países, de que tuvieron pacientes en los pasillos esperando, y algunos teniendo que tomar decisiones desde la bioética, a ver a quién atendíamos primero y a quién no, en virtud de quién tenía más posibilidad de sobrevivir con los recursos que estaban disponibles y que eran escasos. A mí me parece que eso no nos pasó, estuvimos en el borde, estuvimos caminando por la cornisa todo el tiempo, pero no nos pasó. Y ahí una de las cosas que creo que fue una de las conclusiones que atravesó a todo el Congreso es que hubo un funcionamiento muy eficiente, más allá
de banderas ni políticas ni sectoriales. La gente incluso se colaboró mucho entre los subsectores. De ida y de vuelta, diría yo, porque nosotros hemos recibido ayuda del gobierno de la ciudad, por ejemplo, hemos recibido apoyo del gobierno del Ministerio de Salud de la Nación, y nosotros también hemos hecho lo mismo. De repente hemos salido a cubrir la parada con problemas con algunos municipios que tenían inconvenientes para detectar el coronavirus a través del método de PCR, y salimos. Como sale el sistema de salud, que no se lo tengo que explicar a ustedes. Ustedes saben que la cultura del sistema de salud es distinta a la de otras actividades económicas en el mundo, ¿no? En el mundo, en la Argentina particularmente. Nosotros cuando alguien levanta el teléfono y nos pide algo, salimos corriendo. Ahora, no hay una actitud simétrica cuando nosotros pedimos algo. Ese es un problema que me parece que tenemos que poner en la mesa. Y una de las conclusiones también es que no estamos en la agenda. Esto fue parte de las conclusiones del Congreso. La salud no está en la agenda. Y cuando vos te pones a pensar por qué no está en la agenda, hay muchos motivos. Uno de los motivos es que en alguna medida, para los que acceden, digo yo siempre lo mismo, el sistema de salud es muy bueno, a pesar de que todo el mundo se queje de algo, siempre hay algo para quejarse. Pero acá hay gente de la industria del área farmacia, pero ¿saben lo que significa el medicamento en la Argentina? El medicamento en la Argentina es de mucha calidad y muy accesible. Hay en otros lugares del mundo que hay una restricción muy fuerte. Ahora, vuelvo, para los que acceden, ¿no? Y lo que tiene que ver con el resto del sistema, con el equipo de salud y la tecnología, yo digo, hoy por hoy todavía hay un stock de tecnología y de recursos humanos que me parece que tenemos un problema grave porque tiene la misma migración que está pasando con otras actividades económicas, gente del sistema de salud que muy bien formado en Argentina, que se encuentra con posibilidades muy atractivas para salir del país. Y de hecho me han llamado hace 48 horas para si nosotros teníamos alguna posibilidad de inducir a la gente nuestra a que fuera a trabajar a Europa con una pasantía o con un periodo de un año, con potencialidad de quedarse. Es muy apreciada la gente que nosotros formamos. Pero como es muy apreciada la gente que nosotros formamos, también es muy malo que la perdamos. Así que eso también salió en el Congreso. La manera de retener el recurso humano. Y yo creo que la manera de retener el recurso humano, más allá de que hay un factor que es la motivación, y que de eso lo descarto porque la gran mayoría la tiene, primero lo tenés que tratar bien, lo tenés que acobijar, lo tenés que aplaudir, puede ser, pero más allá de eso lo tenés que acompañar y hacerle la vida fácil. Y eso me parece que el tema de la vida fácil a la gente de la salud no está en la agenda. Y también es entendible por qué no está en la agenda, porque cuando vos terminó el Congreso, que voy medianamente cerrando con esto la introducción, hubo una mesa de economistas, periodistas, investigadores sociales, y nos plantearon una cosa muy clara, que el país tiene problemas gravísimos y cuando vos los escuchás en un rato, en una hora y media, contado por expertos, te das cuenta por qué a la gente no le preocupa tanto la salud, porque le preocupan más otras cosas. No es que la salud no le preocupa, es que hay otras que son prioritarias. Por ejemplo, la inseguridad, el problema económico, la estabilidad económica, la inseguridad jurídica para los empresarios, ¿no? Hacer empresario en Argentina y ser empresario en salud, ni cuento, es una tarea de riesgo. Es demasiado riesgo para mi gusto. ¿Qué es lo positivo de lo que yo puedo... Hugo, Sí. ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. ¿Eh? Hola. Hola. Yo te escucho, Jorge. Miguel. Miguel. No, yo digo, aprovechando la presencia, está muy bien, y ya nos ubicamos en el Congreso de ACAMI y también todo esto se va a publicar.
¿por qué no aprovechamos la presencia de Escorbe y de Alvarado y tu presencia y direccionás a ver si el Congreso de ACAMI tocó algo, abordó a alguien o en alguno de los paneles el tema de los costos y del medicamento, de los presupuestos, o sea, prestacionales? Así lo hacemos este programa, una... Eh, continúo. Sí, No sé si... Miguel, cierro el comentario que era la parte positiva de todo esto, que me parece que a lo largo de las distintas exposiciones se ha ido logrando a lo largo del tiempo como un gran consenso de dónde está el diagnóstico, cuál es el problema y bastante coincidencia en las soluciones a este problema. En el camino se trató, por supuesto, el tema de los costos y entre ellos el tema del medicamento no es un tema menor, es un tema muy importante. El medicamento de alto precio o de alto costo, como lo quieran llamar, ha sido una mesa directamente de discusión, es un tema crítico incluyendo al Estado. El Estado ha recibido en lo que va de este periodo unas demandas por 3.000 millones de pesos de medicamentos de alto precio. Ustedes saben muy bien cómo es la mecánica en este caso. La mayoría de estas vienen por medidas cautelares y no necesariamente tienen una indicación precisa, correcta, sustentada en evidencia médica. Y eso hace que cualquier entidad esté sometida a vaivenes que a lo mejor un solo paciente lo puede sacar de punto de equilibrio. Entonces, primero fueron los recursos de amparo fueron sobre el sistema privado, después sobre la seguridad social. Hoy están llegando al Estado porque es el más solvente, en teoría, de todos nosotros. O sea que está repartido. Pero la discusión me parece que sí es para plantear, y ahora abro el juego para que todos podamos opinar un poco sobre este tema, es que la realidad es que el medicamento, que en un momento era alrededor del 30%, entre el 20 y el 30% del gasto total, en medio de la pandemia terminó siendo casi el 50%, hoy volvió a bajar un poco, pero se está comiendo una parte muy grande del gasto médico, y me parece que al medicamento le pasa lo mismo que al resto de las cosas. No tiene rectoría, no hay plan, y hay un modelo anárquico. Y en ese modelo anárquico, obviamente, la eficiencia no está presente. Hugo, quiero pedir disculpas porque sé que la conclusión de ACAMI desde hace muchos años es la búsqueda de los consensos, y precisamente coordinamos un poquito con el título de este programa de políticas públicas en salud, que más o menos coincide que la construcción de políticas públicas es en base a consensos. Hugo nos describió el Congreso de ACAMI. Ahora, si Ricardo o Daniel quieren tomar la posta, o Neira, por supuesto, respecto a lo dicho por Hugo, adelante. Empezamos por Mendoza. Bueno, como no hay ningún problema. Sí, coincidimos mucho con Hugo en el diagnóstico. Me voy a centrar un poco más en lo que es la obra de empleo público de Mendoza, que es un tema más acá y que el que más conozco. Cuando empezó el convenio, y más centrado en el tema de medicamentos, cuando empezó el convenio en el año 96, el problema del alto costo y de los medicamentos de alto costo representaba el 15% del presupuesto de medicamento total de la obra social. Hoy está en el 70%. Esto te da la pauta de cómo ha crecido ese sector dentro del sector de medicamentos y cómo viene impactando en el tema sanitario. En el caso de Mendoza,
el costo del medicamento está en el 37% del presupuesto total de la obra social. Más o menos es coincidente un poco con lo que decía Hugo. También es cierto que si bien en la pandemia subió la prestación farmacéutica, es cierto que la gente, el único lugar donde tenía que concurrir para satisfacer su salud en forma presencial era la farmacia, y eso fue muy impactante porque nosotros tuvimos que dar una respuesta desde nuestra dispensa de medicamentos a las necesidades de la gente. La gente venía con mucha necesidad y había mucha ausencia de la prestación médica en ese sentido. Y bueno, también ahí aumentó el tema de los costos por los tratamientos de COVID. Eso fue impactante. Y los tratamientos de COVID, en el proceso de COVID, aumentaron el 300%. Es decir, que arrancamos con un precio de 100 y terminamos con un precio de 300. Es decir, todo eso impactó fuertemente en el costo de medicamentos. Ahora bien, te quiero contar una anécdota con el tema de alto costo. Y por qué y cómo impacta esto. Estando en Buenos Aires, almorzando con un CEO de un laboratorio, ellos habían introducido en ese momento, estaban introduciendo una vacuna que en Estados Unidos costaba $100. Y acá la estaban introduciendo a un costo de $300. Cuando yo le pregunté por qué esa diferencia, me dijo, bueno, es un tema de mercado. En Estados Unidos tenemos una población donde vamos a vender a 100 personas y en Argentina se lo vamos a vender a 20 personas. Es decir, esta es una lógica mercadista, absolutamente mercantilista, y una lógica perversa, porque en aquellos lugares donde hay menor población, donde los países tienen menos poder económico, esta gente vende a un precio más alto los medicamentos. Es decir, no tiene lógica desde la racionalidad, tiene lógica nada más que desde el punto de vista mercantilista. Y yo creo que es ahí donde estamos fallando, donde la política falla, porque como decía Hugo, no hay decisiones políticas para parar esto, para ver cuál es el precio con que ese medicamento se tiene que vender en Argentina, y además porque están los lobbies de los embajadores, que sabemos que juegan a imponer esos medicamentos, están los lobbies de las fundaciones, están los lobbies de los abogados. Es decir, hay toda una serie de cosas en el medicamento de alto costo que hace que se esté llevando puesto el sistema de salud. Esto lo hablé con vos, Miguel, cuando estuve en Buenos Aires. El tema es que hoy día el mantener la obra social con el sueldo de los trabajadores alcanza nada más que a 9 meses para el sistema de salud. Esto hace que haya 3 meses que lo estemos financiando todos los prestadores, y esto en un momento no va a dar más. Es decir, el proceso inflacionario está pegando tan fuerte en este tema que yo creo que tenemos que discutir muy bien cómo va a seguir este sistema de salud, porque de esta manera se va a caer al corto plazo. Un comentario antes del corte, Ricardo, y siguiendo lo que vos decís. Hoy el ministro de Trabajo dijo que con esta inflación es imposible asegurar el mantenimiento del sueldo del trabajador, ¿no? Y esto es al trabajador general, no estoy hablando ni siquiera del trabajador del sistema de salud, que está atrasado con respecto a sus salarios, digamos, ¿no? Y a mí me parece que esto es un aspecto importante, y si no se toman medidas con respecto a lo que tiene que ver el precio, como vos decís, yo creo que esto va a ser inmanejable, porque si la inflación es un problema para pagar los salarios, pero a su vez el costo de los medicamentos es más alto que la inflación, es la tormenta perfecta, ¿no? O sea que va a haber cesación de pagos si seguimos con este tema de que todo se puede autorizar y todo a través de un amparo se puede otorgar. A mí me parece que uno no entiende por qué el Estado no toma algunas medidas que podrían ser de corto plazo, como
el tema de la agencia o el tema de la regulación del precio. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa también es que si bien ahora hubo 60 días donde hubo un acuerdo entre los laboratorios y el gobierno, donde el precio iba a seguir, no iba a subir por arriba de la inflación, como vino subiendo en estos tiempos, y ahora también se prorrogó ese aumento. Lo cierto y real es que este es un aumento ponderado, es decir, que hay productos que a lo mejor no suben y otros que suben más de lo que tendrían que subir, es decir, que no es lineal ese aumento y eso también impacta, es decir, ahí hay una política del gobierno que no está resultando, que no se está aplicando y que está impactando fuertemente en el bolsillo de la gente. Esto es así. Y Sí, pero también me parece, como vos decís, hay un tema de corto plazo, para digamos. No es nosotros un que tema, tenemos que, no es un, exactamente, no es un tema solamente de largo plazo, Ricardo, es un tema de corto plazo, de corto y mediano, porque el tema es ahora, digamos. exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo con vos. Y bueno, a nosotros nos está costando abastecer las farmacias. Imagínate vos que hay más de 40.000 presentaciones de forma farmacéutica. No hay farmacia en Argentina y menos en el mundo que pueda tener eso. Ni siquiera las droguerías tienen esto. Y además está pasando cosas insólitas. Nosotros tuvimos una discusión con la obra social, con la prestación de medicamentos de oncología y altos costos. Acá nosotros tenemos una cooperativa farmacéutica que es local, que es la que entrega el 70% de los medicamentos de alto costo y el 30% de los de oncología, y una droguería de Buenos Aires que provee el 70% de oncología y el 30% de alto costo. No sé para qué necesitamos una droguería de Buenos Aires haciendo esto, si la tenemos acá. Los laboratorios ponen esto acá, el costo es menor porque no tenés que hacer el traslado de llevar a una droguería de Buenos Aires y que ella nos mande a través de un sistema de correo los medicamentos a la farmacia, cuando los tendríamos directamente acá, cuando le podríamos dar una prestación más rápida, más certera, mejor dispensa, y eso también hay que hablarlo, ¿viste? Pero bueno, Obvio. este es el famoso negocio farmacéutico y Pero yo lo que no también hay que entiendo, desarmar ese monstruo, ¿no? lo que no entiendo, Ricardo, es que hoy, como bien decía Hugo, parte del precio del amparo lo está pagando el Estado. O sea que tampoco es barato para el Estado. No es que el Estado se desentiende porque no tiene ninguna participación, digamos. Entonces, lo que uno no entiende es por qué el Estado no toma medidas cuando sabe que en el corto plazo y cuando las obras, los prepagos y las obras sociales no puedan pagar, va a terminar pagando el Estado. Sí, O sea, totalmente. Mirá, fíjate vos que acá pasó que una de las prestaciones de uno de los meses de 500 millones de pesos tenía que pagar la obra social, lo tuvo que pagar el gobierno provincial. Es decir, esto para poder mantener la prestación de la obra social, ¿no? a eso voy. Es Miguel, Bertolt Brecht puro, ¿eh? no sé si ¿Cómo? estás... Es Bertolt Brecht puro, ¿no? Digamos. Es Claro, decir, cuando sí, vinieron por las prepagas no me claro, preocupé, porque yo no claro, soy prepaga. Cuando vinieron por las obras sociales no me preocupé, porque yo no estoy poco, soy obra social, y ahora vienen por mí. claro, tal cual. Y no hay chance. Por eso digo que ahora tenemos que ir a la Verdad. tanda porque acá llegó el aviso y podemos seguir discutiendo este tema inmediatamente después, si les parece. Pero ¿Cómo no? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. ¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual.
El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hace clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos con Políticas Públicas 2030, luego del corte. Jorge, te estoy viendo, así que, bueno, Miguel se está conectando y se van a ir incorporando los otros. Adelante, gracias, Jorge. ¿Qué pasa con el costo social del medicamento, Hugo? Porque el otro día me encontré con una persona que tiene una cobertura prepaga de las teóricamente muy buenas. Me dice, pedí turno porque estoy con mucha acidez. Me dieron turno para dentro de 3 meses. Y entonces fui a la farmacia y me compré un antiácido que me costó 12.000 pesos las 20 comprimidos. Y a cada comprimido me costó 600 pesos. Me dice, ¿puede ser? Le digo, y es probable. ¿Y cómo se resuelve esto, Daniel? ¿Cómo se hace? Porque, digamos, es cierto que hay un antiácido que sale de 12.000 pesos en la caja de 20 comprimidos. ¿Es el precio que tiene que tener un antiácido? Estamos hablando de un antiácido, no estamos hablando de los antiácidos carbonato de calcio, ¿no? O sea, en realidad la gente en el mercado del medicamento tiene 3 formas de acceder. Uno es el de mal llamado venta libre, que tiene la publicidad, después está el que es un 8% del mercado, y después tenemos un 90% del mercado, que son los crónicos y agudos, y los crónicos de bajo precio, digamos. Tenemos un 2-3% en cuanto a pacientes, no a volumen de plata, que es lo que tanto Ricardo como Hugo lo habían ya hablado, y yo lo comparto. No voy a tratar de repetir lo que ellos ya dijeron, porque estoy de acuerdo. Lo que sí me parece que en lo que vos preguntás, Jorge, hay muchísimas herramientas, leyes y normativas que no se aplican. No las voy a enumerar hoy porque vamos a aburrir a la gente, pero son leyes y normas. Entonces acá lo que no están funcionando justamente son los funcionarios, tanto nacionales como provinciales, de hacer cumplir las normativas vigentes. Eso por un lado. Por el lado de los medicamentos, que nadie puede desconocer lo importante que es el desarrollo y la investigación en el mundo. Por algo los medicamentos nosotros los conocíamos hace años en la farmacia como especiales y alto costo, y hoy se sabe que estamos hablando de alto precio, por una sencilla razón de que es un mercado muy, muy particular, porque es monopólico, con patente, con protección intelectual, y cuando se puede llegar a conocer cuánto es el valor de ese costo de investigación y desarrollo, uno se da cuenta, y está muy bien que se premie la investigación y desarrollo, pero no son los costos. Entonces ahí depende, y volvemos a algo básico que hemos hablado, y yo también comparto con Hugo el 100%. En un país empobrecido, los factores determinantes en salud, no hace falta, Jorge, que te lo diga vos, y cada día es más difícil. Entonces, trabajar en cuanto a la accesibilidad al medicamento en un país donde cada vez tenemos gente más pobre, donde tenemos gente que no tiene agua potable, vivienda, nutrición como corresponde, dame el código postal y te digo cuál va a ser la esperanza de vida de esa gente. Entonces, dentro de este marco, el 40% de los medicamentos es remediar, donde ahí tenemos un problema de gestión, de utilización. Los 4 pasos básicos en gestión, que no lo voy a desarrollar hoy, en cualquier gestión, es
digamos, la elección del medicamento, la adquisición, la logística, o sea, la distribución y la utilización. Argentina en los últimos 10 años hasta eso no ha tenido problemas en la adquisición, pero sí que le ha pasado, y no le pasa a la Argentina, le pasa al mundo, y pone en riesgo la sustentabilidad de los sistemas de salud, es que cada día con este sector es más difícil poder subvencionar y no se va a determinar. Hugo lo sabe desde el punto de vista de los financiadores, Ricardo lo sabe, si bien como prestador en la negociación con el convenio de la obra social provincial. Por eso yo lo que creo es que acá, nos guste o no nos guste, la estrategia es estrictamente política, y acá la definición debe ser estrictamente política de devolverle al Ministerio de Salud Nacional una rectoría. Estamos en un país federal, que esto hace que sea segmentado, fragmentado, pero digamos, la estrategia es política. Si acá no hay consensos y no tenemos quien conduce el país, que lo vota la gente, y está muy bien que así sea, un camino claro, y va a ser muy difícil, porque por más que se quiera eficientizar un sistema que hace agua por todos lados, va a ser muy difícil. En la Argentina, y acordate Hugo, acordate Jorge también, hemos participado en el gobierno anterior escribiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la creación de la agencia, ingresó por senadores, perdió estado parlamentario. Este último mes de septiembre hubo 2 proyectos nuevos presentados sobre la creación de una agencia, que, digamos, la agencia podría ser un instrumento, no más que eso. Sigue funcionando la CONETEC, que cada vez tiene dentro del área del ministerio, que algunos hemos participado en algunas partes, y sabemos de que el Estado se tiene que hacer cargo de esto, pero tiene que ser, y en primero tiene que estar ¿para qué? Para que todos los financiadores, porque una de las medidas importantes, digamos, la agencia, si se formara y tuviera prestigio, podría funcionar como hoy es el ANMAT, que es una agencia prestigiosa, y lo que aprueba nadie puede estar dudando. Y bien los recursos amparos, y bien la justicia, que se encarga fundamentalmente de las cuestiones individuales, y uno cuando hace políticas sanitarias se encarga de lo colectivo, o sea, de la salud pública, pero ahí es donde debería profundizarse el trabajo en conjunto, tanto del Estado por aquellos que no, digamos, en el caso de medicamentos, por ejemplo, remediar, donde les toca a ellos cubrir un 40% de la gente que no tiene cobertura. Pero después tenemos todos los segmentos de las obras sociales nacionales, de la empresa de medicina privada y de las obras sociales provinciales. Cuando nos damos cuenta que más del 90% de esa plata sale de los bolsillos de los impuestos, del empleador, del empleado, del Tesoro Nacional, con el cual habría que tener verdaderamente una decisión de avanzar seriamente en este tema con la participación de todos los actores. Y cuando digo actores, digo todos, tanto el sector, como dijo Hugo, todos los subsectores presentes en esto, pero rápidamente, porque cambian los gobiernos, cambian el signo político de quien esté, y uno no puede creer que en el gobierno anterior, tanto las obras sociales nacionales, el PAMI están dentro de la estructura del Ministerio de Salud, las obras social provincial más importante de IOMA del mismo color, cambió el gobierno, ahora es lo mismo, y sin embargo cambió el color, pero los actores son políticos, son lo mismo. Entonces en algún momento tendríamos que tener la capacidad, aquellos que somos actores secundarios, pero no por eso dejar de ser importante, de poder influir en forma más rápida, porque lo que no se puede en salud dejar de lado es tratar de trabajar para la equidad. Y sabemos que cuando un medicamento que hay que darlo de $2,5 millones, de 2 millones, de 1 millón, hay que darlo sí o sí. Cuando se deja de dar algo a alguien, cuando se le da algo a alguien de esta manera, se le deja dar a otro. Y No, claro. en este caso a muchísimos otros. Con el Vos cual sabés me que parece que la salida es estrictamente política, y no estoy hablando de política partidaria, sino estoy hablando de política en cuanto a la gestión al suministro.
Lo que yo veo que nosotros en medicina tenemos toda una especialidad que es la medicina de desastre, ¿no? Que es la gestión de crisis. Y yo creo que acá, digamos, estamos en una situación de crisis absoluta, porque no es solamente crisis para un sector, es crisis para los tres sectores, y dentro de los tres sectores está involucrado el Estado. Cuando el Estado no pueda pagar, ¿qué va a pasar? Entonces, a mí me parece que aquí es donde el Estado debe tomar alguna actitud, digamos, diferente a la que se viene tomando hasta ahora, porque no es que hay que esperar para que pase, sino que a medida que vaya pasando el tiempo va a ser peor. No sé, vos qué opinás, Hugo, vos qué opinás, Ricardo. Me parece que hoy la situación es que si no se gestiona esta crisis de una manera diferente, porque hasta ahora no se manejó de manera diferente y la gente sobrevivió. Ahora ya no va a poder sobrevivir. Totalmente de acuerdo con vos. Además, en este sector del alto costo hay una hipocresía muy grande. Y te voy a explicitar por qué. En el año 2002 cambió el modelo, donde prácticamente se sacó a la prestación farmacéutica de ese servicio, se entregaba en forma directa. Bajó digamos, el margen de la farmacia, se lo tomaron los laboratorios en la prestación, y así todo eso no bajó el costo del medicamento. Es más, es tan perverso el sistema que a una obra social le cobran el PVP menos el 50, menos el 40, menos el 60, menos según cómo arregle esa obra social. Y es tan perverso, digo, porque esa obra social puede pagar o está pagando eso al 50, pero si vos no tenés obra social y sos un particular y vas a pagar ese medicamento, lo estás pagando 50% más caro que la obra social. Este es un sistema que es hipócrita. Este es un sistema perverso. La política tiene que cambiarlo. Acá tiene que haber una decisión política de fondo. Es decir, lo que decía Daniel, ¿cuánto vale este medicamento? ¿Cuál es el costo real de este medicamento? Ese medicamento que hemos visto nosotros, que dice, no, pues este medicamento es el de origen, está en investigación y desarrollo, y qué sé yo. Esta investigación y desarrollo está amortizada hace rato. Pero claro. Estamos hablando de medicamentos de hace más de 20 años. Y resulta que ese medicamento hecho por un laboratorio argentino vale un 80% de costo menos. Es decir, ¿cuál es el costo? Es decir, esto que decía Daniel de la agencia es central, no es que no sea central, es una herramienta trascendente. Es decir, ¿con qué costo van a ingresar esos productos? ¿Cuánto tienen que valer en Argentina? ¿Cuánto es lo que van a pagar? Porque si yo te puedo hacer el 50%, bueno, directamente poneme el precio 50% menos, porque me está cobrando PVP menos el 50%. Eso es una hipocresía tan grande. Es una cosa que el sistema de alguna manera tiene que blanquear esta diferencia entre una droga. No te hablo de alto costo, te hablo del sistema en general. Sí, donde sí, claro. Un medicamento vale 100 y esa misma droga de otro laboratorio vale 60, esos 40 pesos son un robo, hermano, son una cosa que ya no la puede sostener el sistema. Esto hay que ordenarlo de una vez y para siempre, porque no se puede seguir con este sistema así. Estoy hablando de lo que conozco, que es medicamento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. No quiero hablar de la tecnología médica, no quiero hablar de otras cosas porque no es mi área. Antes de pasar a la posta, Hugo, en la medicina de desastre hay un término que es lo mejor para la mayoría. Y esto tiene bastante vinculación a lo que significa el tema del medicamento y la agencia. Así que, Hugo, ¿cómo se resuelve esto? Mira, si hay una cosa que me pone contento es que en el mismo congreso en el que estuvo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, estuvo el superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Daniel López, estuvo el secretario general de la CGT, Héctor Daer, y hubo un montón de gente del sistema privado, de la seguridad social y público. Hay una coincidencia tan grande, y le digo para el orgullo de muchos de los que están presentes, realmente el hilo conductor de todo está en lo que dijo recién Daniel, en el plan que nosotros presentamos hace algunos años atrás. No hay que escaparse demasiado del proyecto de Grupo de Medios, porque si hoy lo lees, le harás algunas correcciones. Yo lo dije en el acto de apertura. Digo, después de tantos años, ¿no?, de trabajo intersectorial, y después de trabajo que se hizo hace unos 6 o 7 años, ¿no?, que lo preparamos nosotros, porque realmente fue hace 6 o 7 años, no lo sacamos los jóvenes,
La realidad es que no hay mucho más para inventar, pero la política, para poder encontrar una solución, por ejemplo, el tema de medicamentos, porque cada tema tiene un abordaje distinto, no es agencia, como dijo Daniel, sola. La agencia sola ayuda, pero hay una agencia de evaluación de tecnología que está acompañada de una agencia de evaluación de la calidad que le dice sí, esto sirve, esto no sirve. Eso se derrama después en un fondo de alto costo para el financiamiento solidario de los medicamentos de alto costo, que nosotros llamamos alto costo porque somos magnánimos, en realidad es de alto precio. Porque una cuestión evidente que viene de la economía, ¿no? Todo lo que es innovador es monopólico, porque los hace uno solo. Entonces, si es monopólico, yo pongo el precio, porque no lo tiene otro. La única manera de lograr que eso se retrotraiga es del otro lado ponerle un gran negociador. Que yo creo que en todas estas estrategias, obviamente, hay un rol muy importante que es el del Estado. Y finalmente la compra en forma conjunta para todo el sistema. O sea, son cuatro herramientas que van todas de la mano para el tema medicamentos, para comprar bien, y vos ya hablaste de algo recién que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el beneficio social, porque uno dice, bueno, la seguridad está garantizada así, la calidad está garantizada así, la costo-eficiencia está garantizada así, y el beneficio social, porque ese no lo tiene en cuenta nadie. Cuando un juez falla, que lo dijo Daniel recién, falla en virtud de un individuo, pero no representa a la sociedad. A la sociedad le representa el poder ejecutivo y a través eventualmente del legislativo cuando refrenda todo esto con una ley. Yo no estoy hablando de cambiar la Constitución Nacional, pero creo en la rectoría del Estado en todo esto y en el acuerdo interprovincial, que las provincias en alguna manera lleguen a un consenso y firmen un convenio en el cual todos los argentinos, si es mendocino es mendocino, cordobés, y del interior profundo lo mismo, tengan el mismo acceso, la misma calidad, en un piso que el Estado esté dispuesto a garantizar. Y eso después se lo podemos exigir a todos, porque si no es hipócrita. Alguien usó la palabra hipócrita. Somos muy hipócritas. Hacemos un escándalo porque no se le dio un medicamento, que además, ustedes vieron por televisión, ¿no? Una niña que tenía como más de 7 años, que le estaban indicando un medicamento de millones de dólares. Pero para que un funcionario cómodamente pueda pagar costos políticos, tiene que tener detrás un Estado con un andamiaje jurídico que lo proteja también, ¿eh? Entonces, o sea, es todo como un rompecabezas que hay que ir armando. Y yo no te digo algo que me gustaría que un día lo pudiéramos estudiar, que me parece que la adherencia al tratamiento. Porque yo sé que una obra social hizo un trabajo y la adherencia estaba en el orden del 50%. Y yo creo que la correlación de adherencia y situación social, hay una correlación directa. Cuando vos tenés mejor educación, vivís mejor, tenés una familia continente y tenés dinero, probablemente sigas el tratamiento, porque además la familia te empuja. Pero si vos vivís pobremente, con dificultades, bueno, a lo mejor ahí está el 50% que se pierde. El peor de los negocios que hace el sistema de salud. Con el esfuerzo enorme, detecta una persona, lo diagnostica adecuadamente, utiliza recursos, eventualmente lo interna, lo opera, lo devuelve a su medio, y la persona a la mitad deja de tomar la medicación, que es el peor escenario es el medicamento no usado. No el bien usado. Sí, también me parece, Hugo, que esta cosa de la falta de adherencia tiene que ver con la dispensa ilógica, ¿no? Porque si una persona tiene que hacer un tratamiento, lo que tenés que darle es el tratamiento.
no que le doy un pedacito y entonces tenés que volver a pedir y tenés que volver y generalmente necesitas la receta. Digamos, todo esto me parece que atenta con lo que vos decís de la falta de adherencia. No solamente la adherencia porque no lo quiero tomar, sino porque cada vez que tengo que cambiarlo tengo que volver a hacer el trámite. O tengo que volver a hacer, tengo que ir a ver al profesional, ¿no? A ¿No te ver, parece, Hugo? hay modelos, porque te dice, che, no, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que copiar el modelo japonés o el modelo inglés. Y yo les digo, muchachos, Sí. dejen de decir pavadas. Adentro de Inglaterra están ingleses, son sajones. Y adentro de Japón están japoneses, ¿viste? Vos no podés hacer un modelo acultural, vos tenés que hacer un modelo con tu cultura. Pero dentro de ese modelo, vos tenés que tener un modelo también de simplificarle la cosa al paciente. Un paciente que vos tenés, que lo ves en tu consultorio, y que es crónico en su patología, y que una vez cada 6 meses, una vez cada año, lo que sea, que tu protocolo de buena práctica te diga que lo tenés que ver, lo vas a ver, que le entreguen el medicamento por un periodo largo. Claro. La verdad es que hay una cuestión incluso dura, ¿no? Para decir, de costo. Porque el señor vaya a su casa y tenga que volver cada mes, tiene que tomar el colectivo, te hace trabajar a vos, vos podés trabajar en otra cosa, en otro paciente que te necesita más. Y para el pobre, el colectivo es una tarjeta moderadora. Sí, claro. 40% aumento. Moderador del acceso. 40% aumento del transporte. Ahora. Pero, a ver. Perdón, ¿me escuchan? Dejar tu trabajo, dejar tu casa, dejar los chicos para ir al médico, ya es un restrictor de la sistema. Claro. Miguel. ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí. Sí, porque tengo serios problemas y pido disculpas con tecnológicos, con internet. Quedan pocos minutos para terminar este riquísimo programa y me parece que podemos invitar para en este mes de octubre a los participantes de hoy, pero me gustaría ver si Hugo nos hace una conclusión final después de lo que escucharon a Cami con respecto a estos temas que venimos hace 20, 25 años escuchando de falta de decisión política y que por otro lado acertadamente habló de consensos. Durante 15 años nos llevó convencernos que falta decisión política, que el Estado ese es un Estado desertor. Luego hicimos el documento y ahora estamos trabajando para ampliarlo. Les pregunto en general y a lo mejor a Hugo en particular para hacer un cierre y continuar en próximos programas. ¿Cómo congeniamos desde el sector salud los sectores que tienen diversos intereses para obligar al sector político a que tome las decisiones correctas y ser realmente una salud pública para todos? La pregunta para mí te va a dar una relativamente buena noticia. Hoy los espacios políticos están trabajando en equipos de salud y hay muchísimo consenso prácticamente en todo lo que nosotros hemos escrito, de las distintas vertientes, salvo algunas. Siempre hay alguien que piensa distinto. Y está bien porque esto es democracia. Lo que a mí me parece es que nosotros tenemos un problema que lo hemos diagnosticado en su momento y que tenemos que trabajar. Estamos un poquito mejor, que es sumar a la sociedad a que nos ayude a instalar el tema, porque si no, nunca vamos a estar en la agenda. Y como dice este axioma que dice que si no estás en el menú, estás en la mesa, digamos, ¿no? No estás en la mesa, estás en el menú. Entonces, salud, recuerden ustedes, el plan que teníamos hace 6 años, que ustedes saben que no sé ni de qué partido político es cada uno de nosotros. Trabajamos sin discutir a quién, si había una cuestión partidaria, porque no sabíamos quién era. No importa, trabajamos en lo que creíamos que era mejor. Lo llevamos
no prosperó. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud no tenía peso dentro del problema político del país. Entonces, si el Ministerio de Salud no logra empoderarse, viste que es una palabra que a mí no me gusta usar, pero que se usa mucho, porque, bueno, si no logra eso, no se instala como un tema importante, bueno, no va a pasar nada hasta que algo huele por el aire. En Brasil, cuando empezaron a caer empresas grandes y dejar sin cobertura un montón de poblaciones, ahí cambiaron las normativas. Tenemos que esperar eso. Yo sé que es muy tiránico de parte mía el tiempo que me están exigiendo. Les propongo de acá a 2 semanas, jueves 20, juntarnos este grupo. Si están de acuerdo, nos transmiten por sus agendas y repetimos, continuamos, mejor dicho, y fundamentalmente tratamos el tema que plantea Hugo de cómo incorporamos a la sociedad civil para darle mayor visibilidad y mayor preponderancia a los requerimientos en salud. ¿Están de acuerdo? Yo en lo personal voy a ver cómo me conecto porque voy a estar participando del Congreso de Medicamentos y Farmacéutico Argentino que organiza la Confederación Farmacéutica Argentina, así que seguramente voy a estar, pero bueno, voy a ver cómo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.